que no es necesario. En este sentido, pues sí que es verdad que harían falta alforjas, dinero, para que al final esto no sea una reforma de que todo cambie para que nada cambie. Pero si se quiere que funcione, como tú muy bien has dicho, pero sí que es imprescindible dar el paso adelante. Yo he preparado una pequeña presentación que me va a ayudar a mí a seguir, a no perderme en lo que os quiero comentar y para que luego la tengan todos los participantes en el curso. Entonces voy a dar a compartir pantalla mientras sigo hablando. Ahora ya no se me ve, pero espero que se me oiga. A ver. Ahí está. ¿Se ve ahora mismo? Ángel. Yo no veo, ¿no? Ahora veo la presentación. ¿Se ve una presentación? Exactamente. Venga. Vale, bueno. Pues lo que ocurre es que yo no la veo, pero bueno, os voy comentando. A ver cómo puedo hacer para verla yo. ¿La seguís viendo o no? Sí, sí. Perdón. Sí, Ángel. Vale. Sí. Bueno, empiezo con un homenaje a Quino, que falleció ayer. Se ve a Mafalda, que está en la cama pensando sobre su vida. Y dice, al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Perdona, pasa la diapositiva, por favor, María José. ¿No se ve? Solo la primera. No se ve el chiste de Quino. No se ve. A ver, estoy intentando. No entiendo por qué no. Porque en el mío sí se ve, en mi ordenador. Pues ahora se ve un bosque, ahora ya no. ¿Se me ve a mí? No. Ahora. No. A ver, vamos. Ahí estamos atascados en la primera diapositiva, ¿verdad? Sí. Y ahora le doy a la segunda y ¿se ve o no? No. No. Pues necesitamos ayuda del señor Luis Javier, para no perder el tiempo. Bueno, pero tú puedes ir seguir. Vale, yo os lo puedo ir contando, pero es que lo que puedo hacer es enviársela a él. A lo mejor él... Envíamela a mí y yo comparto pantalla y voy pasando. A ver. ¿Tú eres? Perdona. Sí, María.González @uclm.es. María.González @uclm.es. Bueno, yo te lo mando y lo que hago es que yo lo voy contando y yo voy pasando. Sí. Y ya está. Y si luego
Ya te lo he mandado. Ya te lo he mandado. Muy bien. A ver. Pues nada, enseguida lo abro, lo pongo en mi escritorio y lo comparto. Vale, bueno, os contaba qué es lo que pensaba Mafalda, ¿no? ¿Cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Bueno, pues en el caso de las personas con discapacidad intelectual, muchas veces la vida se los lleva por delante antes de que puedan empezar a tener un proyecto de vida. Entonces, en cuanto a la pregunta que da título a mi ponencia y que me fue dada, guardadores en lugar de tutores, ¿es esta la pregunta pertinente para preguntarse acerca del futuro? Es decir, la pregunta son, ¿qué figura es la figura de apoyo o qué es lo importante? ¿Quiénes son los protagonistas de esta ponencia y de este curso? Pues lo son las personas con discapacidad. Yo me sitúo en el horizonte que mira a personas con discapacidad intelectual que empiezan desde su infancia. Soy madre de una joven que ahora tiene 22 años, pero que ya nació con esta discapacidad intelectual y a la que toda su familia le lleva prestando apoyo toda su vida, ¿no? Entonces hay que pensar en cómo es la vida de estas personas y qué hace nuestro ordenamiento jurídico con ellas. Y qué es lo que hacen también las familias ante esta situación. Lo principal no es quién da el apoyo. Lo principal es colocar en el centro a la persona e impulsar su proyecto de vida. Colocando en el centro a la persona es de donde tienen que salir las normas. Es decir, tenemos que pasar de la sustitución en la toma de decisiones al apoyo, como muy bien ha dicho María Ángeles Parra. En la presentación yo incluyo una foto de mi hija para que se vea que es una persona con sus ilusiones, con su sonrisa y en las personas en las que tenemos que pensar y colocar en el centro. Como bien ha dicho María Ángeles, hay veces que la persona ha tenido una trayectoria vital y unos valores y unas opiniones y luego pierde facultades. En esos casos, tener en cuenta la voluntad, gustos y preferencias de la persona es relativamente sencillo. Sus hijos, sus familiares, sus amigos saben cuál sería su opinión si pudiera formularla. En otros casos en que la persona nace con unas necesidades de apoyo muy grandes, es muy difícil que en determinados aspectos de la vida esa persona llegue a formar una voluntad y una opinión. ¿Qué es lo que dice la Convención en esos casos que hay que hacer? Pues hay que hacer también una traducción vital y para eso pues se han creado distintas metodologías desde los profesionales que apoyan a las personas con discapacidad intelectual a través de centros y servicios, que es la planificación centrada en la persona, en la que hay un círculo de apoyo que rodea a esa persona, formado por personas a las que le importa esa persona. Pueden ser familiares, pueden ser profesionales, pueden ser amigos. Y se puede diseñar y se debe un proyecto vital y hay una figura de un facilitador que ayuda a la persona a llevar a cabo ese proyecto de vida. El ordenamiento jurídico, el sistema judicial
las leyes no deberían ser un impedimento para que las personas puedan tener este proyecto de vida y llevarlo a cabo. Y en ese sentido, la reforma que se está planteando ahora mismo ha tenido en cuenta en muy buena medida la experiencia de las familias, la experiencia de las asociaciones y también, por supuesto, la experiencia de los fiscales y de los jueces que llevan durante años trabajando sobre estos asuntos y en algunos casos impulsando cambios muy importantes. Me acuerdo ahora de Carlos Gansen-Müller-Reusch, fiscal del Tribunal Supremo, especialista en discapacidad, que lleva muchos años trabajando en que esta reforma sea una realidad. También el cuerpo de notarios, pues también han oído muchísimas veces los problemas y los dolores de las familias alrededor del asunto de la mayoría de edad de sus hijos y el sistema de incapacitación, y han sido artífices de alternativas y de soluciones creativas para poder mitigar estos problemas. ¿Qué problemas había? Pues mi predecesor ha apuntado algunos, ¿no? Padres que tenían que demandar a su hijo, al que siempre han apoyado. En algunos casos, esos hijos no eran conscientes de que eran demandados por sus padres, pero en otros sí lo eran, y esto era causa de gran dolor. O que para proteger a tu hijo perdía el derecho de voto, cosa que ya se corrigió porque se incluía como una coletilla en las sentencias de incapacitación. Problemas de protagonistas que eran ninguneados porque asistían al juzgado muchas veces engañados, diciendo que iban al médico. Nadie les explicaba lo que estaba ocurriendo allí. Y luego, mucho tiempo después, se daban cuenta de las consecuencias de lo que allí había ocurrido. Esto yo lo he oído contado por las propias personas protagonistas en jornadas organizadas por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y me parece que es algo que tiene que hacernos reflexionar a todos. Durante este tiempo, pues se han utilizado alternativas. La situación previa a esta reforma que se plantea ahora, pues ya había, como he dicho antes, fiscales que trataban de cambiar las cosas. Me estoy acordando de la crónica de Previstonia del fiscal de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja, en la que contaba la historia de dos pueblos que convivían en un mismo territorio, en el que había un pueblo, los previstonios, que querían tener todo controlado y regulado, y en su mentalidad lo principal era la seguridad del tráfico de bienes y colocar a las personas con discapacidad en un sitio donde no molestaran. Y luego el otro pueblo, considerados unos hippies, que eran los ya veremos, que no querían tomar soluciones tan formales y tan drásticas. Ahí podríamos encuadrar, pues, a los partidarios de la guarda de hecho. La realidad es que en España hay muchísimas personas en situación de guarda de hecho y que en esta reforma, pues en lugar de continuar con la política de que esto sea una situación provisional, se reconoce que puede ser una solución
con vocación de permanencia hasta el final de la vida, contando con algún apoyo puntual que pueda ser una autorización judicial en momentos en que pueda ser necesaria, por ejemplo, al aceptar la herencia de los padres. Hasta hace poco, y todavía en muchos casos, se incapacitaba a las personas absolutamente para todo y para toda su vida, y aunque existe la posibilidad de pedir una revisión por parte de la propia persona, pocas veces se hace, cuando en realidad el apoyo era necesario en un momento puntual. En este sentido, pues se elaboró la teoría de la causa y el motivo. Una cosa es tener una discapacidad, una deficiencia que sería una causa, y otra es que haya un motivo para incapacitar a una persona. Es decir, tiene que haber un para qué, un motivo de peso, porque efectivamente la incapacitación quita derechos. Hoy por hoy. Sí que es verdad que en la ley de jurisdicción voluntaria se incluyó un párrafo segundo en el artículo 303, apartado 1 del Código Civil, dando la posibilidad esto ya está en vigor, de que los guardadores de hecho puedan pedir facultades tutelares al juez, por ejemplo, para un apoyo puntual. Otras fórmulas que se han ido utilizando hasta ahora y que han ido abriendo camino, pues era pedir unas medidas provisionales al juez anunciando que luego iba a haber una demanda de incapacitación que luego no se presentaba, o para ventas de inmuebles, pues pedir en un expediente de jurisdicción voluntaria una medida y un apoyo puntual para vender un inmueble utilizando el artículo 216 del Código Civil en relación con el 150. Y el futuro, volviendo al título de la ponencia, ¿para qué nos sirve la Convención? Pues tenemos una palanca de cambio muy poderosa, porque es un instrumento vinculante de derechos humanos. Y si bien es verdad que está en vigor desde el 3 de mayo de 2018, pues han hecho falta 12 años para que haya un proyecto de ley en el Congreso. Y esto da una idea de la resistencia tan grande que ha habido a que esta reforma cobrase vida. Los derechos humanos están en el centro de la reforma. El artículo 12, que es el que se refiere a la capacidad jurídica, es el corazón de la Convención. Los derechos humanos contienen la promesa de un orden global transformado, pacífico y justo. Y la suma de los valores y principios de los derechos humanos es la paz. A la vez, esos derechos humanos funcionan como indicadores específicos y son las medidas que hay que tomar para progresar hacia esa realización de la paz. Es decir, que la Convención, que es la que nos marca el futuro, funciona como un horizonte, una meta hacia la que hay que caminar. Y sus distintos artículos funcionan como indicadores de dónde estamos en ese camino hacia la meta soñada. Los tratados de derechos humanos son objeto de aplicación en los distintos estados parte, y la ONU nombra un comité que supervisa el cumplimiento de los tratados por parte de cada estado. En el caso del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, ha habido ya 2 exámenes a España, uno en el año 2011 y otro en el año 2019,
y en ambos se ha puesto de manifiesto con mucha insistencia la necesidad de eliminar por completo los sistemas de sustitución y de implantar sistemas de apoyo. Además, el Defensor del Pueblo y el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, es decir, que aglutina el movimiento asociativo de la discapacidad, supervisan su cumplimiento. En el artículo 12 no se establecen derechos adicionales a los de otras personas, pero sí se centra en las áreas en las que tradicionalmente se ha negado su derecho a las personas con discapacidad, estableciendo elementos que tienen que tener en cuenta los Estados parte. Lo que ocurrió también es que este Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad se dio cuenta de que había muchísima confusión en todos los países en torno al artículo 12. La mayoría de los países pensaban que con unos pequeños cambios cosméticos su sistema era perfectamente compatible con la Convención. Esto también ocurrió en España. Había muchísima resistencia desde el mundo académico y parece que todavía esa resistencia lo hay, sigue existiendo en algunos casos, a que haya cambios en el Código Civil. A mí me parece que el proyecto de ley es una gran oportunidad y que sí que recoge en buena medida el espíritu de la Convención y del artículo 12. Este espíritu está muchísimo más desarrollado y explicado en la observación general número 1 que publicó el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2014, clarificando y dando pautas para este cambio de paradigma, de forma que se implantara un modelo de discapacidad basado en los derechos humanos. La jurisprudencia, como muy bien ha relatado María Ángeles Parra, ha tenido un papel muy importante. Lo que ocurre es que esa evolución que ha habido en el Tribunal Supremo y que ha sido importantísima y que poco a poco va descendiendo hacia los tribunales superiores, hacia las audiencias provinciales y hacia los juzgados de primera instancia, pues todavía no ha llegado a todos los juzgados. Es decir, que la reforma sí que es necesaria para que este cambio sea mucho más rápido y mucho más general. En la presentación os he puesto transcrito concretamente los parágrafos de las observaciones finales del Comité de la ONU, tanto en el año 2011 como en el año 2019, sobre este asunto. Una de las cosas que pedían es que se diera formación sobre esta cuestión a todos los funcionarios públicos y a otros interesados pertinentes. También se ha comentado en relación con el artículo 13, con el acceso a la justicia, es decir, que los juzgados y los procedimientos judiciales realmente respeten los derechos de las personas con discapacidad, dando formatos accesibles a los documentos principales del procedimiento o permitiendo la presencia de un facilitador, puesto que muchas personas con discapacidad han manifestado que les hubiera gustado mucho tener a su lado a una persona de su confianza en el momento de una entrevista con el juez o con el médico forense. Es decir, humanizar estos procedimientos.
Tengo en la presentación un resumen de la observación general número 1 que no os voy a contar porque si no, no va a ser, o sea, va a ser demasiado larga mi intervención, pero la presentación, como está enviada, la podéis leer en otro momento. María José, 5 minutos. Y por eso me voy acercando hacia el final. Tenemos que tener presente que el artículo 12 es de aplicación inmediata, no progresiva, pero pese a ser de aplicación inmediata, su aplicación está siendo muy lenta, como decía. El reconocimiento de la capacidad legal, de la capacidad jurídica, está ligado a otros derechos humanos. En el caso de personas con discapacidad, incluso la integridad física en el caso de las esterilizaciones forzosas. En esta formación del anteproyecto se ha tenido en cuenta, como decía, las personas con discapacidad. Ahora mismo se están presentando enmiendas en el Congreso y el movimiento asociativo quisiera tenerlo aprobado para el 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad. A la pregunta de cómo va a ser el futuro, en el sentido si este proyecto de ley se ajusta a la Convención, pues tiene su espíritu porque suprime la incapacitación, la tutela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que era un mecanismo automático muy rígido, todavía lo es, que se utiliza muy a menudo. Es decir, que más que un sistema de tutela, lo que teníamos a lo largo de la vida era más bien un sistema de patria potestad prorrogada o rehabilitada, y cuando ya los padres faltaban, un sistema de tutela, en el que los jueces y los fiscales, tampoco ahora con el Código Civil sin reformar y la Ley de Enjuiciamiento Civil sin reformar, tienen medios para supervisar que se haga adecuadamente. En la reforma se tienen en cuenta aspectos personales de domicilio y salud y se refuerza la guarda de hecho y se detalla mucho más el tema de los poderes preventivos y la autocuratela, que ya no está solo para personas mayores antes de que pierdan facultades, sino también para personas con discapacidad intelectual que puedan comprender estos actos. Lo que se refiere a la reforma procesal sí que tiene que mejorar mucho. El tema de que se pueda obligar a una persona a tener apoyos sí que es contrario a la observación general número 1, en la cual la persona puede solicitar esos apoyos, pero si quiere eliminarlos, modificarlos o reusarlos, tiene derecho a ellos. En la medida que mantenemos el procedimiento contradictorio y la posibilidad de forzar a la persona a tener esos apoyos, ahí en el proyecto no se respeta la convención. Sí se respeta en que la persona va a ser oída en todo momento, eso es un cambio muy grande, y la filosofía de mesa redonda y no de banquillo. Acabo diciendo que hay algunas comunidades autónomas que están dictando leyes para aplicar el artículo 12, no lo voy a desarrollar y ya no os entretengo más y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias por tu brillante y didáctica presentación, María José. Quédate con nosotros y ahora, sin más, le damos paso a Esther, que tiene la palabra. Esther, no se te oye.